donde va a ir diciendo cuánto se va deformando, o sea, cuánto se va estirando, se va alargando la probeta mientras tanto se va haciendo el ensayo. Por lo tanto, estos datos son sacados de un ensayo de tracción, ¿sí? Para tenerla clara. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es poner la carga, que es lo que yo tengo. Bueno, tengo la carga, que es lo que me da el ensayo de tracción, y tengo la longitud calibrada. La carga, en este caso, me la da en libras y la longitud me la da en pulgadas. ¿Sí? Acuérdense que eso me lo puede dar en newton, en milímetros, en kilogramos, en milímetros, ¿sí? En este caso me lo da en libras y pulgadas. Me dice que la carga empieza en 0, luego son 300, una carga de 600, 900, 1200, 1500, 1660, 1600 empieza a bajar y 1420, ¿sí? Luego me da la longitud a la cual se va alargando esa probeta para las diferentes cargas. Es decir, para una carga de 0, es decir, que yo no he cargado la probeta todavía, tengo una longitud calibrada de 2 pulgadas. Luego, a medida que la voy cargando, es decir, para una carga de 300, tengo una longitud calibrada de 2,746. Para 600, 2,01, 496, 2,023, 74, 2,03200. Ustedes vayan verificando si esos son los valores que tienen, porque yo estoy copiando rápidamente. 2,046, 2,07, 2,094 y 2,12. Listo. Bien. Estos son los datos que me dio el ensayo de tracción. ¿Está claro? Si ustedes se fijan en el ejercicio, en la planilla del ejercicio, lo que les dice es que para 1660 yo tengo la carga máxima. ¿Qué significa la carga máxima? Que en 1660 yo lo que voy a tener es la tensión de tracción. Es decir, la tensión de tracción la voy a tener a 1660. ¿Está claro? Eso es lo que me está diciendo. Después de la carga máxima, fíjense, empieza a disminuir la carga, ¿sí? Entonces, llego con una carga de 1420, que significa que esa es la carga de rotura, es la carga que yo tengo acá, ¿sí? Esa carga de rotura es de 1420. ¿Está claro? Bien, entonces, si yo, por ejemplo, les tomo un parcial y en el ejercicio no les pongo cuál es la carga máxima y cuál es la carga de rotura, ustedes tienen que darse cuenta que la carga máxima o la carga de tensión de tracción es siempre a donde tengo el valor numérico más alto, ¿sí? Después de ese valor numérico más alto, va a ir disminuyendo, fíjense, esa carga va disminuyendo y llega a la carga de rotura. Lo mismo, si no les puse cuál es la carga de rotura, acuérdense siempre que el ensayo de tracción es un ensayo a la rotura, es decir, que yo llego a la rotura de la probeta. Por lo tanto, este valor siempre va a ser el valor de cómo rompió la probeta, el valor de rotura de la probeta. ¿Está claro? Esto se los aclaro porque muchas veces los parciales me dicen, profe, ¿cuál es la carga máxima? ¿Cuál es la carga?
Y bueno, me tengo que dar cuenta que, aunque yo no lo escriba, sé que una carga máxima es la de tracción y la mínima, ¿sí?, es la de, después de la carga máxima, es la de rotura. Bueno, tenemos entonces estos datos, lo que hacemos es empezar a... Sí, te escucho. Disculpa que la interrumpo, pero hay gente que quiere entrar a Sí, la clase gracias, y la tiene gracias. que hacer. Acá los estoy viendo, gracias. Ahora los admito. Gracias, gracias. Avísenme porque como yo me pongo con el pizarrón, no veo lo que está pasando, ¿sí? Muchas gracias. Bien, entonces, empezando esto, decimos, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos dice que nos da una probeta que tiene un diámetro inicial de 0,4 pulgadas, ¿sí? Y después nos dice, después de la fractura, es decir, cuando se terminó el ensayo, la longitud, ¿sí?, la longitud calibrada tiene un valor de 2,08 pulgadas. Ya vamos a ver qué significa eso. Vamos a seguir entonces. Y dice, el diámetro final es de 0,393. El diámetro final, 0,93 pulgadas. Bien. Lo que me pide el ejercicio, grafique los resultados en la forma de tensión versus deformación. Calcule el sigma 0,2, ya vamos a ver que el sigma 0,2 no se calcula, no es una fórmula matemática, sino lo saco por medio de un gráfico, del gráfico que hago de tensión versus deformación. Me pide también el sigma de tracción, el módulo de elasticidad, A porcentual es el alargamiento porcentual, la estricción, que la podemos llamar con la letra Z, o sea, estos son, ustedes pueden ponerle la letra que ustedes quieran siempre y cuando signifique, el concepto esté bien, ¿sí? Me pide además la tensión de fractura y la tensión real de fractura. Bien, tenemos algunos calculitos para hacer, pero vamos a ver que los hacemos rápido. Bueno, entonces decimos, para empezar, decimos, tenemos que hacer una curva de tensión versus deformación. ¿Cuál era la curva de tensión versus deformación? Decíamos entonces que nosotros teníamos tensión versus deformación longitudinal, por lo tanto, nos va a dar una curva de esta forma. Para que nos dé una curva de esta forma, lo que nosotros tenemos que calcular entonces es las tensiones que me están provocando todas las cargas y las deformaciones que me están provocando todas las cargas con respecto a la longitud calibrada. ¿Está claro? Lo primero que vamos a hacer es eso, no lo vamos a calcular, yo lo tengo calculado, ustedes pueden revisar los cálculos y corregirme si tengo algo mal, ¿sí? Para que hacer mucho más rápido la clase, ¿sí? Entonces, las tensiones, yo las voy a ir poniendo. Tengo para una carga de 0, la tensión va a ser de 0. Para una carga de 3, sí. No, bueno, a ver qué dicen acá. Para una carga de 300, la tensión va a ser de 2.381. Para una de 600, 4.762, 7.143, 9.524, 11.904,8, 13.174,6, 12.698,4 y por último 11.269,8. Bien, esto entonces me da la tensión, ¿sí? No me va a alcanzar el pizarro.
Bueno, ¿cómo calculé esa tensión? Esa tensión la calculé de la forma de que la tensión era igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? ¿Qué área voy a tomar? El área que voy a tomar es el área A sub 0, o sea, el área inicial. Es decir, que toda la curva la voy a hacer con esa área inicial, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculo el área? El área inicial lo calculo como pi por diámetro inicial, el diámetro inicial era 0,4, es decir, 0,4 al cuadrado, sobre 4. Eso me da un área inicial de 0,126 pulgadas cuadradas, ¿sí? Bueno, voy a poner entonces acá arriba, el área inicial 0,126 pulgadas cuadradas. Vamos a calcular también, para ya tenerlo, porque es un dato que después lo vamos a utilizar y ya lo tenemos en la pizarra, es el área final. El área final es igual a pi por el diámetro final, 0,393, al cuadrado sobre 4. Eso me va a dar un área final de 0,121 pulgadas cuadradas. Bueno, entonces, la tensión, todas estas tensiones las calculé con la fuerza dividida el área inicial. 300 dividido 0,126, 600 dividido 0,126, y así con todas las fuerzas. De esa forma calculé la tensión. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la deformación. ¿Cómo calculamos la deformación? Bueno, de acuerdo a las fórmulas que teníamos, decíamos que la deformación longitudinal era igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Bueno, decíamos entonces que, por ejemplo, si vamos a hacer para la deformación para cero carga, la deformación va a ser igual a 0, ¿sí? Para una carga de 300, ¿sí? La deformación va a ser longitud final 2,00746 menos la longitud inicial. ¿Cuál es la longitud inicial? 2. Dividido la longitud inicial es de 2. Eso me va a dar una deformación de 0,00373, que lo vamos a poner acá. .00373. Vamos a poner la deformación. Vamos a calcular la segunda. La segunda, esto es deformación longitudinal. La segunda es longitud final. Longitud final. La longitud final para una carga de 600 es de 2,01496. La longitud inicial. ¿Cuál va a ser la longitud inicial? Es la longitud con la cual inicio la probeta. A ver, admito a 3 más. Es la longitud con la cual inicio la probeta, que es de 2. Vuelve de nuevo a ser de 2, dividido la longitud inicial, que también es de 2. Entonces, eso me va a dar una deformación de 0,00748. ¿Está? De la misma forma calculo todas las deformaciones. Longitud final para una carga de 900, longitud final menos longitud inicial de 2, dividido la longitud inicial. ¿Está claro esto de la deformación?
que estoy leyendo si ponen algo. ¿No les queda duda? Bueno, entonces voy a poner todas las deformaciones para todas las cargas. La próxima es 0,01187, 0,016, 0,023, 0,035, este es 35, lo vamos a poner bien para que lo vean, 35, 0,047 y 0,06. ¿Está? ¿Ven bien el pizarrón? Profe, Sí, te escucho. el segundo resultado de la deformación longitudinal, ¿qué dice? Porque me da justo la luz del foco, digamos, no veo el número. No, es... A ver, espérate. A ver, ¿ahí ves mejor? Veo 748, pero antes no sé qué dice. 0,00748. ¿Ahí lo ves? Ahí está, gracias, profe. ¿Lo ven bien ahí? Sí, ahora sí. ¿Ven bien ahí mejor? ¿Mejora? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces sacamos ya las tensiones y las deformaciones. La reunión se va a cortar en 10 minutos, así que estén atentos para volver a iniciarla. Entonces, ya sacamos las tensiones y las deformaciones. Fíjense que ya podemos hacer la curva. La curva la vamos a hacer el último, ¿sí? Así que, porque ahora vamos a calcular todo lo otro que nos pide, porque no tengo más pizarrón que este, así que voy a tener que borrar todo para hacer después la curva. Pero vamos a calcular todo lo otro que nos pide. ¿Qué más nos pide? Nos dice, el sigma 0,2. Ya dijimos que el sigma 0,2 no se calculaba y necesito la curva para poder sacarlo. Fantástico. Cuando haga la curva, lo hacemos. Dice, el sigma de tracción. Fíjense, habíamos dicho que el sigma de tracción se sacaba con la carga máxima. Si se sacaba con la carga máxima, yo ya lo tengo calculado. ¿Sí? No lo tengo que volver a calcular. Es el sigma de tracción. Me pide el módulo de elasticidad. ¿Qué era el módulo de elasticidad? ¿Se acuerdan que decíamos que el módulo de elasticidad era igual a la tensión versus la deformación longitudinal? ¿Está? ¿Dónde sacamos el módulo de elasticidad? Lo sacamos en el campo elástico, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que si esta es mi curva, el módulo de elasticidad lo voy a calcular en la pendiente de la curva, ¿sí? ¿Por qué? Porque además decíamos que el módulo de elasticidad era igual a la tangente del ángulo. ¿Y qué ángulo? Era el ángulo que formaba la pendiente de la curva. Por lo tanto, si yo tomo, por ejemplo, un punto en la curva, como por ejemplo ese punto, yo acá voy a tener una tensión, sigma 1, que le va a corresponder una deformación, ¿sí? Una deformación 1. Por lo tanto, yo podría decir que sigma 1 sobre epsilon 1 me va a dar el módulo de elasticidad. Ahora, si yo tomo otro punto de la pendiente y digo que acá tengo una tensión 2 y una deformación 2, va a ser igual a la tensión 2 sobre la deformación 2. Quiere decir que son proporcionales. Por lo tanto, yo a lo largo de toda esa recta, de esa pendiente, voy a poder calcular el módulo de elasticidad, ¿sí? Que ese módulo de elasticidad está en el campo elástico. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, como decíamos, un material que no me denunciaba el sigma de fluencia, ¿se acuerdan que lo habíamos visto?
iba a tener una curva de este tipo, ¿sí? Donde no sé dónde está el sigma 0,2 o el sigma de fluencia. Lo tengo que sacar, ¿sí? Bueno, si lo saco, suponiendo que me da por acá. Decíamos que era paralela a la pendiente, suponiendo que me da por acá, el sigma 0,2. Fíjense que yo decíamos que el sigma 0,2 me definía, o era el límite del campo elástico al campo plástico. Por lo tanto, yo voy a tener esta parte de la curva, que no va a ser recta, va a ser curvo, o va a empezar a ser curvo, que también va a pertenecer al campo elástico. Ahora, yo puedo tomar el módulo de elasticidad ahí, y no, porque fíjense, yo acá voy a tener otro ángulo, porque voy a tener la tangente de esa pendiente, me va a dar otro ángulo. ¿Está claro? Por lo tanto, yo no lo puedo tomar acá, porque yo tengo definido que la tangente del ángulo es igual al módulo de elasticidad. Entonces tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Bueno, evidentemente voy a tomar el módulo de elasticidad en las primeras mediciones y veré, bueno, tomaré, por ejemplo, si quiero tomar el 900 para una carga de 900, ¿sí? Y bueno, veré qué módulo de elasticidad me da con respecto a una carga mucho más chica. Tengo que tener cuidado porque el módulo de elasticidad no es un promedio. No es que yo saque un promedio de estas tres cargas y diga que ese es el módulo de elasticidad. Eso es un error conceptual. El módulo de elasticidad es un punto. Yo en la pendiente, en el punto que estoy tomando, es decir, en esa carga, voy a tener un módulo de elasticidad. Guarda con ese tema. Bueno, entonces, habiendo definido y habiendo recordado lo que digo del módulo de elasticidad, digo entonces, aparte, fíjense ustedes, se va a cortar en un minuto, fíjense ustedes en esto. La deformación para una carga de 300, la deformación es de 0,00373. Para una carga de 600, que es el doble de la carga, la deformación es el doble. Y fíjense en la tensión. La tensión es 2381. Fíjense, para una carga de 600, la deformación es el doble. Quiere decir que hay una proporcionalidad, ¿sí? Bien. Entonces, habiendo dicho esto, digo que el módulo de elasticidad, disculpen porque hay veces que aparecen mensajes que me desconcentran, ¿no? Digo entonces que el módulo de elasticidad a mí me dio de 638.320, no es lo que digo, sino lo que quiero decir, 325,04. ¿Qué unidades? Bueno, fíjense, si decimos que el módulo de elasticidad es igual a la tensión versus la deformación longitudinal, ¿sí? ¿La tensión en qué se medía? La tensión se está midiendo en libras sobre pulgadas cuadradas. Libras sobre pulgadas cuadradas decimos que es igual a PSI. Por lo tanto, nosotros diremos que la tensión es PSI dividido en la deformación longitudinal. La deformación longitudinal se medía en pulgadas sobre pulgadas, por lo tanto me quedaba que era, la podía simplificar, me quedaba que era igual a 1, por lo tanto me queda que es adimensional. Quiere decir esto que el módulo de elasticidad se mide en las mismas unidades que la tensión, en PSI, ¿sí? Bien, sacamos el módulo de elasticidad, vamos a calcular el alargamiento porcentual. El alargamiento porcentual era igual a ¿qué? A lo mismo que la deformación longitudinal, ¿sí? Es la longitud final menos la longitud inicial
sobre la longitud inicial, con la diferencia de que como es un alargamiento porcentual, tiene que estar multiplicada por 100, ¿sí? Muchas veces en los parciales, que yo les pongo toda la fórmula, para que ustedes hagan los parciales, les pongo toda la fórmula, me dicen, profe, no me puso la fórmula del alargamiento. Y el alargamiento es lo mismo, que la misma fórmula que el de la deformación longitudinal. La única diferencia que tiene es que está multiplicada por 100 porque es un porcentaje. ¿Está? Esperen que admita a uno. Ahí está. Bien. Ahora sí, me tengo que detener en esto del alargamiento porcentual. Decimos que es la longitud final menos la longitud inicial. Pero resulta que en el enunciado el ejercicio dice, primero, me da que tiene un alargamiento según el ensayo que se ha venido realizando. El alargamiento para una carga de 1420 le da de 2,12 pulgadas. Ese es el alargamiento que delata en el ensayo, ¿sí? Es decir, que el comparador que tiene puesta la probeta va delatando el alargamiento